estemos estudiando, de la universidad o lo que fuera, un proyecto personal, un proyecto de mi casa, un proyecto de mi familia, cualquier cosa. Pero si yo soy, digamos, el responsable, el project manager, el director de ese proyecto, yo puedo utilizar esta herramienta para poder prácticamente hacer cualquier cosa, ¿sí? Nadie es experto en todos los temas, y entonces nos gustó mucho este ejemplo porque, como les decía en un curso anterior, alguien me decía, mira, yo tengo un proyecto, pero es personal, yo quiero construir una casa desde cero, pero todavía no sé por dónde empezar. Y es importante saber de que cuando nosotros hacemos una ADT, como les digo, lo primero que voy a hacer es voy a agarrar un cuaderno, un borrador, y la voy a hacer acá en papel, ¿sí? Y voy a ir haciendo versiones y versiones y mejorándola y agregándole cosas hasta llegar a una versión bastante sólida y estable de lo que yo quiero, y es en ese momento cuando lo voy a pasar ya a una herramienta más gráfica para que me ayude a llevarlo hacia mis herramientas digitales. Entonces me decía alguien, mira, hagamos este ejemplo para que lo veamos con la clase. Y entonces yo quiero construir la casa, me decían, y empezamos. También es otro punto importante es que veamos el ejemplo, es que no siempre me va a salir a mí la DT en el orden como debe de llevar. Precisamente por eso es que primero la hago en borrador, porque probablemente empiece por el final y diga, ah bueno, yo tengo que tener esto, pero también tengo que tener lo otro. Y luego de la primera versión en borrador, yo la voy a ir mejorando y voy a ir ordenándola como la debo hacer, y luego ya la paso a una herramienta. Pero digamos acá ya la ordenamos porque la hicimos en el pizarrón, y eso es cuando la pasamos a la herramienta y ya quedó un poco más ordenada. Por supuesto, esto fue una primera versión y les aseguro que probablemente ustedes van a encontrar algo que haga falta, pero digamos, en ese momento, para el ejemplo, decía, bueno, primero tengo que saber, porque nos poníamos todos en el lugar de que nosotros íbamos a ser los responsables de esa construcción, ¿sí? Y de que la persona que tenía el proyecto a su cargo era el cliente o el dueño del proyecto, ¿sí? El que estaba poniendo la inversión, exactamente. Entonces, digamos que el primer punto era cumplir y saber el presupuesto con el que se contaba para esa construcción. Pero solo así con el presupuesto no es como que muy fijo, que digamos, sino que tenemos que llegar un poquito a desglosarlo con un poquito más a nivel de detalle. Decía, primero tengo que hacer una revisión de mis estados de cuenta bancarios para ver con cuánta plata se cuenta para construir la casa. Después de eso, habría que negociar algún posible préstamo, porque muy probablemente no se tenga el 100% del dinero para hacer esa construcción, ya sea una casa, un edificio o lo que fuera, pero era una construcción. Después habría que desglosar el presupuesto, y aquí hay un cuadrito que lo vamos a ver cuando veamos la herramienta digital, porque se estaba desglosado también a un nivel inferior. ¿Qué significaba el desglose del presupuesto? Eso significaba cuánto de toda la plata íbamos a utilizar para la construcción en sí de la casa, cuánto para los acabados, cuánto para la jardinización, cuánto para temas de seguridad de la casa, etcétera, 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 cuánto para el terreno. Entonces había que especificar exactamente cuánta plata de ese presupuesto íbamos a destinar a cada una de las cosas para que la persona encargada del proyecto pudiese controlar de una mejor manera el cumplir con ese alcance, el cumplir con lo que se espera, sin pasarse y sin quedarse corto, ¿verdad? Luego decía que había que hacer un plan de desembolso, porque obviamente no vamos a agarrar todo el visto y lo vamos a llevar con los proveedores. Bueno, ahí está el 100% del dinero y hagan lo que tengan que hacer. No funciona de esa forma, ¿verdad? Muchos funcionan con porcentajes anticipados, etcétera, o contra entrega. Entonces había que hacer ese plan de desembolso. Y por último poníamos un hito o un punto de control que decía que el presupuesto estaba listo para la inversión, entonces ese plan o ese entregable estaba completo, ¿sí? La parte de presupuestaria se completaba con esto, o sea, eso quería decir que ya estaban los 4 anteriores listos. Después debíamos de pasar al tema del terreno, ¿sí? Para el tema del terreno tendríamos que tener un documento de requisitos. Entonces, ¿qué es el documento de requisitos? ¿Qué es lo que quiere el cliente o lo que espera el cliente? Que yo le construya una casa, ¿dónde? En primer lugar, ¿sí? Entonces el tema del terreno debería, el documento de requisitos me debería decir que buscaba un terreno de ciertas cualidades, plano o inclinado, que tuviera en una zona boscosa, en una zona cálida,
en la playa, en urbanizado, en una aldea, etc. ¿Sí? Después, pues se podía proceder a la búsqueda del terreno, luego se ubicaba el terreno requerido y estaba listo, digamos, para la compra, ya una vez teniendo estos tres. Entonces, volvemos y se van a dar cuenta para qué nos sirven estos famosos hitos, que este me cierra el entregable del terreno. Luego pasábamos a la parte de las adquisiciones, le llamamos nosotros, o las compras. Y obviamente pues ahí tenía que haber un responsable de la negociación del terreno que habíamos ubicado, posterior la compra, gestión de permisos municipales para hacer las construcciones, búsqueda de arquitecto y personas que nos van a ayudar para la construcción, contratación de esa gente, compra de materiales para construcción, para acabados, compra de muebles y equipos. Y este nos vuelve a cerrar ese tema. Como les digo, muy probablemente aquí hagan falta muchas cosas, pero es a medida de ejemplo que lo queremos poner. Luego venía la parte de la construcción, ya la ejecución de ese proyecto, ¿verdad? Obviamente el primer punto es preparar el terreno, o sea, hacerle las mediciones, lo que había que hacer para poder construir. Después proceder a hacer el zanjeado, meter las bases, los pilares, hacer el levantamiento de las paredes, después fundir la primera terraza si es que va a ser solo una o dos, etc. Después fundir el segundo nivel, hacer temas de repellos, hacer pruebas de filtraciones, instalaciones eléctricas, y para posteriormente tener ya la construcción, digamos, finalizada. Y faltaban dos entregables que le pusimos acá, que uno era el tema de acabados y la decoración. Pues obviamente a la construcción le hacía falta pintura, pisos, acabados, decoraciones, áreas verdes, jardinería, amueblados y listo. Después de todo esto ya la casa salud estaba lista para poder, digamos, que alguien se pudiera pasar a ocuparla. Y por último había un entregable que era la inauguración, pues asignación de habitaciones, mudanza, fiesta y el fin de la inauguración, lo que nos daba, digamos, como un proyecto finalizado. Cuando terminamos de ver todo esto, que nos llevamos un poquito de tiempo con el grupo anterior viéndolo, mucha gente se dio cuenta y dijo, todo eso hay que hacer para hacer una empresa. Pero yo no lo puedo hacer todo, por supuesto, de eso se trata. Se trata de que utilizando una herramienta como la estructura de desglose de trabajo, veamos lo que en realidad hay detrás de una idea, de un proyecto, ¿sí? De que nosotros seamos gestores del cambio y digamos de la mala cultura que existe de que alguien, y porque nadie me va a dejar mentir acá, porque todos trabajamos en esta organización y es muy buena, pero tenemos una cultura de, mira, quiero que construyas este proyecto que se llama X y tenés 3 meses para construirlo y lo quiero en 3 meses. Y entonces uno se siente comprometido y dice, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y empieza a trabajar y resulta que después de un mes ni siquiera hemos terminado con cerrar el alcance de ese famoso proyecto, ni la factibilidad que hay que hacer, etc. Y entonces yo ahí ya empecé mal. ¿Por qué? Porque realicé un compromiso sin antes medir todo lo que yo tendría que medir. Y si yo hubiera partido, digamos, de algo como esto y luego hubiera estimado costos, tiempos, duraciones, recursos, etcétera, probablemente yo hubiera venido y hubiera dicho, mira, fíjate que este proyecto no sale en 3 meses. Este proyecto yo ya hice una EDT, ya construí el cronograma y resulta de que haciendo todo lo que yo tengo que hacer con las prioridades que se deben hacer, el proyecto toma 10 meses. Y si yo te digo que te lo voy a hacer en 3 meses, estoy mintiendo, porque te voy a entregar algo que no es lo que me pediste. Y que la experiencia nos dice que muchas veces, como les digo, nos presionan para salir en un tiempo muy corto y terminamos lanzando algo que probablemente a la semana le tenga yo que hacer un rollback y construirlo otra vez porque no era lo que me pidieron. Exactamente. Entonces, como les digo, ese es el objetivo de nuestros cursos. El objetivo es poder empezar y utilizar las mejores prácticas que existen para hacer de una mejor manera nuestro trabajo, ¿sí?
entiendo perfectamente bien digamos, cuál es la forma de trabajo acá, entiendo que el mercado cambia, entiendo que las cosas son muy importantes y eso es muy entendible en todas las organizaciones, pero de eso se trata. Entonces, muy probablemente yo podría entonces decir, ok, si querés el proyecto en 3 meses y a mí me lleva 10, yo lo que podría hacer es hacerte 5 fases del proyecto y en 3 meses te entregue esto, pero no va a ser todo lo que crees, pero te voy a entregar una parte que sí va a funcionar, ¿sí? Y así nos vamos hacia adelante. Y eso funciona para todos, o sea, de eso se trata, ¿me entienden? Entonces, como les digo, el ejemplo nos llevó a esto, ¿verdad? A decir, todo esto hay que hacer para poder construir una casa. Se fue la luz, ¿no? ¿Alguien tiene su control remoto de su celular y la apachó YouTube? ¿O alguien se conectó? Cierran los ojos porque no sé qué va a pasar. Ahí está. Bien, entonces como les decía, todo eso hay detrás, ¿verdad? Es importante que este tipo de herramientas nosotros las podamos utilizar. Como les digo, nos funcionan en nuestros proyectos de vida, nos funcionan en nuestros proyectos de estudio, nos funcionan acá, sobre todo acá es donde más deberíamos de poder ponerlos en práctica para darnos cuenta qué hay detrás de todo eso. Aquí hay una pequeña NT de un proyecto, digamos, que fue real y solo es una parte del proyecto de algo que se llamaba automatización de registro de cuenta en cuenta ajena de UNET. Aquí pusieron 3 entregables, ¿sí? Y para los 3 entregables había que hacer un blueprint, un RFQ, seleccionar un desarrollador, desarrollar un servicio, hacerle rollout, ponerlo en producción y entregarlo a operación y mantenimiento. Creo que yo conozco a muchos de los que estamos acá hoy y todos estamos familiarizados con esos temas. ¿Alguien me puede decir, solo hacer un RFQ, cuánto tiempo lleva? Si yo le pongo al departamento de compras cuántos proveedores quiero que entren en un evento, que los proveedores me manden a mí sus propuestas, que me reúna yo con ellos para esclarecer dudas de lo que tienen que hacer, después que manden ya propuestas económicas, seleccionar a un proveedor que venga otra vez, explicarle ya a un nivel más detallado todo lo que tiene que construir, que se lo lleve, lo construya, lo entregue y después que se venga acá, que se implemente y se le hagan pruebas aquí de lo que dice el rollout. Es un tema que es bastante complejo, ¿sí? En algunas ocasiones más que en otras, porque no voy a hablar tampoco de que todos los proyectos son muy complicados, no, pero sí llevan tiempo y sí llevan mucho esfuerzo para que las cosas se entreguen bien y se entregue lo que en realidad se solicitó, porque si no voy a entregar cosas que no me pidieron, ¿entienden? Entonces, como les decía, ese es el ejemplo, ¿verdad? O esa es la intención de que nosotros aprendamos a utilizar las herramientas para que podamos darnos cuenta de todo lo que hay detrás de esos proyectos que nos solicitan. Para crear una EDT es, como les decía, bastante sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que nos sirven para poderlas crear. Digamos, la técnica podría ser iniciar en un borrador, en un papel, utilizando lo que yo creo, haciéndola en un primer borrador y luego ir haciendo versiones y versiones y versiones y enriqueciéndola hasta poderla llevar con un equipo de proyecto y tratar de enriquecerla aún más para evitar tener omisiones, como decíamos en la diapositiva anterior, y minimizar todas esas pequeñas cosas que me hagan falta, ¿sí? Para poder tener la visibilidad completa de todo lo que conlleva el proyecto, de todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el costo que ese proyecto me va a llevar. Nosotros hoy en la clase vamos a ver una forma de hacer la EDT, que es con una herramienta que está en internet, que es gratuita, que es extremadamente sencilla de utilizar. Se van a dar cuenta que nos vamos a tomar más o menos 1 minuto y medio o 2 minutos en llevar el ejemplo que vayamos a hacer.
a esa herramienta. Pero aparte existen herramientas como Office. Yo abro cualquier presentación, Excel o lo que fuera, y le pongo un Smart Tab de jerarquía y ahí la voy a ir construyendo con los niveles que yo quiera. Hay software, aquí utilizamos uno que se llama Xmind, que es un mapa mental para poder crear también EDTs. Hay una versión gratuita que la pueden bajar, es bastante útil, y también pueden comprar la licencia. Y esta que vamos a utilizar hoy, como les digo, que es gratuita dentro de internet, tiene algunas ventajas y desventajas, y así les voy a mostrar yo cuáles son. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver si se les quedó algo. Vamos a hacer este pequeño jueguito.